En el material de hoy desarrollaremos un poquito más en profundidad aspectos psicológicos ligados a la zona inferior. Sabemos que el simbolismo espacial es la teoría que divide el espacio gráfico vacío, tal como se sitúa en una hoja en blanco, en zona superior, medio e inferior, y izquierda, centro y derecha. El simbolismo espacial es una teoría desarrollada por Max Pulver allá por principios del siglo pasado y que ha aportado muchísimo a todo lo que es el campo de las técnicas proyectivas. Tomamos primero en cuenta que la hoja en blanco representa el espacio vital, el medio ambiente y todas las posibilidades que ese ambiente le brinda al sujeto. O sea, podemos decir también que cada hoja es un mundo en sí mismo. Así, con cada dibujo o con cada texto que la persona vuelque en esa hoja en blanco, el sujeto mostrará los dinamismos intrapsíquicos, la forma en que se mueve él, cómo lo percibe y cómo se siente en relación a ese ambiente. Nos pareció interesante el material de hoy para compartir. ¿Por qué? Porque es significativamente muy inusual que cuando alguien escriba un texto libre lo haga en el cuadrante inferior. Generalmente, si el texto no tiene mucha extensión, suele usarse la zona superior o la zona superior y media. No obstante, en el material de hoy vemos que además en el emplazamiento de los dibujos también utiliza la zona privilegiada inferior. Así es el caso del dibujo del árbol que ustedes podrán observar en los materiales adjuntos. Es el que ilustramos de toda la batería, pero lo significativo en esta batería es que, a excepción de un dibujo, todos los dibujos han sido ubicados en este cuadrante inferior izquierdo, lo cual no es tan inusual, pero sí cuando se le suma además el hecho de desarrollar el texto, y no es porque no había otra posibilidad de escriturar, sino que se le dio la hoja en blanco y la persona optó por arrancar su escritura desde ese cuadrante inferior. El cuadrante inferior izquierdo, el cuadrante inferior en términos generales o la franja inferior de la hoja, se relaciona con los aspectos más inconscientes del sujeto. Sabemos que cuando partimos la hoja en el eje vertical, la hoja queda dividida en una franja superior, una franja central que es de la mitad de la hoja más o menos 5 centímetros hacia arriba, y después de la mitad de la hoja hacia abajo es toda la zona inferior. Toda esta zona inferior engloba todo lo que son las necesidades materiales, las necesidades de seguridad y estabilidad. Si los relacionamos con la teoría de Maslow, sería el escalón 1 y 2, el de las necesidades biológicas, y la de seguridad, ya que hacen al instinto de conservación, las necesidades sensuales, sexuales y materiales. Por ello, sabemos que cuando alguien elige esta zona donde proyectar su dibujo, en términos iniciales podemos pensar que puede haber algún déficit o alguna carencia en esta zona, o también porque esa zona es muy predominante en el pensar o el sentir o en las necesidades del sujeto. Bien, por supuesto es una pauta más, pero de soporte del resto de las pautas formales que luego se vuelcan en el dibujo. Así una persona puede usar esa zona inferior, pero poder hacer un dibujo grande, con más o menos detalles, con un determinado nivel de presión, con un estilo de dibujo, etc. Por otra parte tenemos un eje horizontal, que es lo particular, que es que esa zona inferior o superior o central puede tener una ubicación más hacia la izquierda, más hacia el centro o más hacia la derecha. Por eso hablamos, además de la partición básica, que es el esquema de la cruz, en una teoría de 9 campos, en donde tenemos la superior izquierda, la superior central, la superior derecha, así con la central, y también obviamente con la inferior, que es la que estamos más trabajando en esta oportunidad. ¿Qué podemos pensar? Bueno, básicamente siempre la zona inferior va a ser de desánimo o puede ser también de desmotivación. No necesariamente tiene que ver con depresión, aunque a veces sí, pero sí lo que seguramente está disminuido, sobre todo cuando en el caso del árbol que vemos el tamaño no acompaña, puede haber una reducción de la expansión vital. La persona también puede tener una falta de autoconfianza, puede también estar atravesando algún momento, digamos, de
de dificultades personales para afirmarse en sus deseos y en sus necesidades en el ambiente. Por eso también es importante ver si está usada esta zona, con qué recursos. En el caso del árbol, el dibujo está completo, pero tiene como particularidad estar ubicado en el centro, pero no tiene simetría interna. Al trazar una línea por la mitad del dibujo, vemos que predomina la parte derecha. El suelo también está descendente y el árbol no mantiene su estabilidad, sino que antes bien está inclinado hacia la derecha. Esto nos habla de que, más allá de que la persona al buscar el centro de esa zona inferior está tratando de encontrar un punto de equilibrio, interiormente necesitaría proyectarse con mayor energía o mayor actividad, o habría un mayor interés de proyectarse más activamente en el ambiente, pero por alguna razón no está pudiendo lograrlo. Si observamos y combinamos ahora con la escritura, más allá de que esto que es muy destacado y no es para nada usual el hecho de la zona inferior, también podemos decir que si la hoja en blanco representa la situación vital, el medio ambiente como desde un lugar simbólico, está casi un 75% desaprovechado. Solamente está limitado a un 25% de la zona inferior. Esto implica que es una persona que no se afirma activamente en el ambiente, que hay una falta de expansión de su personalidad. Entonces, en estos casos, para poder diferenciar de todos otros casos en donde encontremos que el sujeto ha utilizado esta parte de la hoja predominantemente, tenemos que ver las diferencias. O sea, siempre partimos de un significado general, que es este que comentábamos al inicio, de que la zona inferior se asocia a las tendencias materiales, biológicas, sensuales, también al principio de placer, y tiene que ver psicoanalíticamente con la zona del ello. Por lo tanto, también las pulsiones agresivas están allí. En segundo lugar, observar cuáles son las características específicas de ese dibujo o de esa escritura. En el caso de esta escritura encontramos con que es una escritura de tipo imprenta, con un tamaño irregular en sus letras, algunas son más chiquitas, otras más grandes. El margen de la izquierda es amplio pero creciente, o sea que se va ampliando hacia la derecha. El margen de la derecha es muy grande, aunque en la última línea avanzó. Es algo así también como lo que veíamos en el árbol, que más allá de que el sujeto se encuentra en una posición inferior de incomodidad actual, busca proyectarse hacia el ambiente. El hecho de que la letra sea invertida ya nos habla también de que interiormente posee mucha reserva, le cuesta mucho relacionarse espontáneamente con el ambiente. Su letra curva, sin embargo, dice que más allá de esas dificultades y esa reserva, se maneja con cierta adaptabilidad y cierto ajuste. Al ser una letra imprenta hablamos de aspectos más conservadores, más controlados. En fin, lo que podemos chequear es justamente que las dificultades y el hecho del uso de esta zona se deben a problemas de autoestima, de autoafirmación, que obviamente se deberían trabajar.